El domingo pasado, todos sabemos que se celebró en el mundo religioso, y según la tradición se celebró el domingo de la resurrección, ¿sí? Aunque Jesús no resucitó el día domingo, resucitó el día sábado, pero bueno, es otro tema. Y vamos a leer el texto de la resurrección, pero con una reflexión totalmente diferente de lo que esperamos cuando hablamos de la resurrección de Cristo, ¿no? Que es el fundamento de nuestra fe, porque si Cristo no hubiese resucitado, dice la Escritura, que vana es nuestra fe. Nuestra fe tiene un fundamento y es que Cristo resucitó de entre los muertos, siendo hombre, murió, descendió por 3 días al Seol y al tercer día resucitó para darnos vida a ti y a mí, que estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Mateo, y hay una reflexión diferente y especial en esta mañana, para ti y para mí, y espero que la podamos recibir en esta mañana y que podamos reflexionar acerca de lo que vamos a predicar y vamos a estar viendo en esta mañana. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos del 1 en adelante. Dice el verso 1: pasado el día de reposo, al amanecer, al alba, cuando los primeros rayos del sol salen, ¿verdad?, por el cielo, ¿verdad? Y al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Jesús les salió al encuentro. ¿Te ha salido Jesús al encuentro ya? ¿Sí? Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve, salvación. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Al ver ellas, las mujeres, a Jesús resucitado, dice que las mujeres lo primero que hicieron fue acercarse a Jesús. Dice que le abrazaron sus pies. Cuando tú abrazas a una persona, ¿le abrazas los pies? ¿No? Le das un abrazo, ¿verdad? O le abrazas los pies. ¿Qué es lo que le abrazas? ¿Verdad? Le abrazas el tronco, ¿no? Casi seguramente, pero dice que las mujeres no le fueron a Jesús como si fuera el pana, el compadre. ¿Qué tal estás, Jesús? ¿No? Y le dieron ahí un abrazo ¿no? Como hacemos nosotros, ¿no? Dice que abrazaron sus pies. ¿Y qué más? Y
y le adoraron. Abrazaron sus pies y le adoraron. Llevo tiempo reflexionando acerca de, por favor, si es posible, los llantos. Llevo tiempo reflexionando acerca de una de las carencias, entre tantas, ¿no?, que tenemos y que existen en mi vida primeramente, y en tu vida seguramente que también, y en la vida de la Iglesia seguramente pues que también, y es la adoración. Creo que no nos deberíamos sentir satisfechos con el nivel de adoración que tenemos en nuestra vida personal. Yo no me siento satisfecho, me siento carente de adoración, de oración también, por supuesto. No oro todo lo que debiera de orar, pero quiero orar más y quiero aprender a orar. No adoro lo que tendría que adorar, pero estoy entendiendo que la vida es adoración. Amén. Y que adorar a Jesús tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Que adorar a Jesús tiene que ser un principio en nuestra vida. Cuando hablo de adorar, no hablo solamente del tiempo que venimos a la iglesia. Me parece que la adoración para muchos solamente son los 15 o 20 minutos que tenemos en el culto, cuando los hermanos cantan al Señor, y ese tiempo es la adoración, pero ¿y el resto de la semana? ¿Cómo adoramos al Señor? ¿Tú adoras al Señor fuera de la iglesia, con tu vida, con tus hechos, con tus palabras, con tu caminar, en tu intimidad? ¿Adoras al Señor? Eso es lo que trato de enseñar en esta mañana, que nuestras vidas están muy carentes de lo que es la verdadera adoración al Señor. Y nuestros niveles de adoración están muy bajos, excesivamente bajos, diría yo, y estamos muy lejos de lo que es la adoración al Señor. Y en esta mañana quisiera que Dios nos pueda hablar sobre este aspecto y que podamos ministrar también al Señor al final del culto. Así que les pido que estén atentos, que no se distraigan, que no se vayan afuera. A veces veo muchas personas afuera. No es agradable ver personas en el hall platicando. ¿Qué tienes que hablar más importante que escuchar hablar a Jesús? ¿Verdad? También me gustaría, lo digo a veces, lo he dicho en otras congregaciones donde he pastoreado, que me gustaría que en las sillas de adelante estarían pues los pastores, los siervos de Dios, los ministros de alabanza, que no estaríamos atrás. Es que parece que los más esos tienen que sentarse adelante y los veteranos que ya tenemos ya tal, venga, todos atrás. Y tenía que ser al revés, hermanos. Tenía que ser al revés. Dejar las sillas de adelante vacías para que se sienten los pastores, los responsables, los siervos de Dios, los cantores, los adelante. ¿Ya? ¿Es posible? ¿Se van a esforzar? ¿Sí? ¿Seguro? Porque creo que es tiempo de revisar algo que es de suma importancia. Y hermanos, iglesia, ¿cuánto nos cuesta adorar al Señor en nuestra vida? Una de las áreas en las cuales debemos de crecer en nuestra vida espiritual es la adoración. En nuestra vida personal debemos aprender como hijos de Dios, como amantes de Jesús, aprender a adorarle en nuestra vida, en nuestras vidas. En todas las áreas yo sé que nos sentimos faltos, pero Dios quiere perfeccionarnos. Hay una carencia en la iglesia hoy en día. Hay una carencia en lo que es la vida de la iglesia, ¿no? Vamos a hablar un poco de la vida de la iglesia y de la adoración íntima y personal, pero hay una carencia en la adoración en la vida de la iglesia. Porque el Padre dice que busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad.
Y la Iglesia, hermanos, necesita salir del yugo, del rito, de la religiosidad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuánto dicen amén? Y la adoración ha de ser puesta en nuestra vida diaria. No hablamos de religión, no hablamos de obligación, sino que hablamos de relación, hablamos de comunión, de relación íntima. Y el Señor tiene que derramar sobre su iglesia espíritu de adoración. No solamente alabanza, que sobreabunda la alabanza. Porque es mucho más atractiva la alabanza que la adoración. Porque en la alabanza como que se disfruta el ritmo, la música, ¿verdad? Los tambores, los instrumentos, la algarabía, el júbilo y la alegría, ¿verdad? Y es mucho más fácil y se participa a veces de una manera mucho más intensa en la alabanza. Y de hecho, en nuestras iglesias escasea, sobreabunda la alabanza y escasea la adoración. Y teníamos que cambiar Deberíamos empezar adorando al Señor, en vez de saltando y brincando y haciendo todo tipo de... Yo cada vez, hermanos, me quedo en la oficina y cuando ha terminado el ruido, entro. No porque, no con ánimo de juzgar, pero cada vez en mi vida quiero más adoración y menos la alabanza, claro que está en mi corazón, por supuesto que sí, pero prefiero tiempos de intimidad que tiempos de algarabía, de alegría, de brinco, de salto, de júbilo, de alegría, de ruido, de música. Es mejor la adoración. Y dedicamos del tiempo de unos 30 minutos a la alegría del júbilo, de 4 canciones, a veces 5, y con las justas 2 para la adoración. ¿No es así? ¿Es así o no es así? ¿O estoy diciendo cosas que no? ¿Es así? Y termina y ya el presentador sale rápidamente a seguir con el estándar del culto y venga, ya, hasta aquí, ya está, ya se acabó el tiempo, ¿no? Como si hubiera un tiempo para... Y no ministramos ni dejamos ministrar al Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Así que deberíamos recortar el tiempo de la alabanza y alargar más el tiempo de la adoración. Ya es tiempo, hermanos, de dejar de hacer ruido, y buscar a Dios en la intimidad. Amén. Porque hacer ruido no sirve para nada. Entonces, adoración. La vida es adoración. Entonces, en nuestras iglesias, abunda. No en esta, en todas. No estoy hablando de esta, estoy hablando de todas las iglesias. En nuestras congregaciones, en otras congregaciones, es la moda, es la exaltación, como los jóvenes se han metido en los grupos de alabanza y el joven lo que le gusta es el ruido y es la música y Y así está la iglesia. ¿Dónde queda la adoración? Y hay que revertirlo, hermanos. Hay que revertir claramente la prioridad y la preferencia de Dios. Nada más verle dice que abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Porque la adoración abre los cielos más que... La adoración es estar quietos y ver que yo soy Dios, ¿verdad? La adoración es dejar de ser nosotros mismos y dejar que sea el Señor el que sea exaltado. Hay poco protagonismo en la adoración. Hay poco protagonismo porque tú no eres nada, tú eres
insignificante delante del trono de Dios. Eres como un gusano, no eres nada. Y a eso es lo que nos quiere llevar el Señor, a vernos como nada delante de su trono. La adoración abre los cielos. La adoración es estar quietos y ver que yo soy Dios, dice el Señor. En esa sabiduría de comprender que no es con ejército, que no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es dejar de tú hacer la obra para que sea Él quien haga la obra por ti. Y te rindes al Señor. Adoración es rendirse al Señor. No por miedo ni por obligación, sino que te rindes porque el Espíritu mismo te lleva a rendirte y te lleva a postrarte ante la magnificencia y ante la santidad perfecta de Dios. Y entonces te sientes como nada, como un gusano insignificante, y te postras de rodillas delante de su majestad. Y abrazaron sus pies. Porque si realmente tienes una relación con Dios, pues no vas a poder evitar hacerlo. Así que pidamos perdón a Dios porque no le adoramos como debiéramos hacerlo. Y que el Señor ponga esa necesidad en nuestra vida cada día, en nuestro nivel de adoración al Señor. Amén. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Podían haber dicho los magos de oriente: venimos a verle, venimos a conocerle, venimos a ver quién es Jesús, el que dicen que es el rey de los judíos. Pero no dijeron nada de eso. Dijeron: venimos a adorarle. Amén. Claro que también le trajeron regalos, le trajeron presentes, pero aquellos hombres hicieron un largo viaje desde el oriente, vinieron hasta Belén de Judea para adorar a Jesús. Un viaje largo y costoso. No era un trayecto corto, era un largo viaje el que tuvieron que hacer aquellos magos de oriente para llegar hasta Belén y allí adorar al Rey, adorar a Jesús. Y solamente se menciona que ellos vinieron para adorarle. Ese era su deseo, esa era su intención, no querían hacer otra cosa. Solamente querían adorarle porque era el Rey de los judíos, porque era Jesús, porque era el Señor. Amén. Y lo completaron cuando vinieron y llegaron a Jesús. Y cuando vieron a Jesús, dice que postrados le adoraron. Verso 11, pongan el verso 11 del mismo capítulo. Verso 11, dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Al entrar en la casa, se dan cuenta que efectivamente las profecías se habían cumplido, porque había una profecía que decía: de Belén, de Éfrata, saldrá un rey. Eso está escrito proféticamente. Y estos hombres magos que eran rabinos que venían de Irak, venían del oriente, y también como rabinos que venían del oriente conocían las escrituras y conocían las profecías y habían leído en los rollos proféticos que Jesús, el Rey de los judíos, iba a nacer en Belén de Judea, en Éfrata. Y ellos conocían toda la historia
No eran unos desconocidos, no eran unos que... Sino, ¿por qué iban a venir con la intención de postrarse y adorar a Jesús, siendo un niño, siendo un bebé? Porque conocían las señales y las profecías acerca de la venida del Mesías. Y vieron la señal de la estrella en el cielo, y entonces vinieron al cumplimiento de la profecía y emprendieron el viaje para adorarle, solamente para adorarle. No vinieron a hacerle fotos, no vinieron a sacar el smartphone y hacerle una foto a Jesús, no, vinieron a adorarle. Esa era la intención de aquel viaje tan largo y tan costoso. Y postrándose, le adoraron. ¿Cuánto hace que no te postras de rodillas delante de Jesús, delante del Señor? Igual hay alguien que no lo ha hecho nunca, que nunca se ha puesto de rodillas y no tiene la experiencia todavía de hacerlo. ¿Cómo cuesta doblar las rodillas delante del Señor? Hay a veces un complejo, porque cuando doblo las rodillas, hermano, es un sacrificio ponerte de rodillas. Es un sacrificio, ¿verdad? Es porque nos pesa el cuerpo, porque el peso del cuerpo va sobre las rodillas. Es un sacrificio. Hay a veces un complejo, yo creo, entre los evangélicos, que a la hora de arrodillarse, porque lo relacionan con el pensamiento de que esa práctica la hacen los católicos, ¿verdad? Y entonces no lo hacen como diciendo, eso de arrodillarse es una costumbre católica y yo como soy evangélico pues no me tengo que arrodillar. Eso lo hacen los católicos y hay como un complejo y hay como un error de que ponerse no de rodillas es algo que practican un rito cuando llegan los católicos y se ponen en el reclinatorio. Pero hermanos, a ver si nos entendemos. Si los católicos hacen cosas que forman parte o que son parte de la voluntad de Dios y ponerse de rodillas es la voluntad de Dios, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿No? Porque lo hagan los católicos no lo hago y me acomplejo y digo, eso no, eso lo hacen ellos, yo no tengo que hacer eso. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Y creo que la mayoría no hemos alcanzado aún la experiencia y la certeza del gozo inefable que puede producir y que de hecho producirá en nuestras vidas la práctica de la verdadera adoración diaria en nuestra vida. Y esa es la vivencia, menos religión y más adoración, menos ruido y más adoración, menos música y más adoración, menos alabanza y más adoración, tanto en lo íntimo como en lo público. Amén. Entonces vemos que le adoraron y también dice que le ofrendaron porque le trajeron ¿qué? Le trajeron presentes. Y además menudos presentes que le trajeron, no vinieron con cualquier cosa, vinieron con oro, vinieron con incienso y vinieron con mirra. Símbolos, primeramente el oro que representa la santidad de Dios. Ese es el oro que Dios quiere poner en tu vida, no en el cuello como una medalla de oro ahí colgada, ¿verdad? Una joya que muchas personas llevan oro en sus cuellos, en sus manos, en sus dedos, ¿verdad? El oro hay que llevarlo en el corazón. ¿Cuánto dicen amén? Que es la santidad de Dios. Ese es el oro. Representa la santidad de Dios. Después el incienso, una especie de harina aromática que representa, ¿qué representa el incienso? Las oraciones justas de los santos. Amén. Las oraciones justas de los santos. Ese es el incienso, pero de los santos. De los santos. De los que no son santos no hay incienso. La oración del que no es santo es como una burla, es como algo que no llega a Dios, no sirve para nada. Oración sin santidad
no sirve para nada, porque sin santidad nadie verá al Señor. Incienso. Y finalmente la mirra, que es una resina aromática también, que se utilizaba para embalsamar los cuerpos de los cadáveres y que representa claramente la protección de la contaminación y de la corrupción de todo aquello que viene a corromper y a contaminar nuestras vidas. Amén. Oro, incienso y mirra, ofrendas valiosas. Ofrendas valiosas. Cuando adoras a Dios en espíritu y verdad, es como si el Señor nos transportara de este mundo. Y por lo tanto, fuera del mundo ya nada importa. Nada importa. Y por eso no cuesta ofrendar. Ofrendar, no hablo de dinero, hablo de nuestra propia vida, que es la mejor ofrenda. La mejor ofrenda que tú y yo le podemos dar al Señor es nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Ofrenda, porque hemos entendido que todo es del Señor, porque todo es tuyo, Señor. Y entonces, cuando vives en esa adoración, nada es tuyo. O sea, porque eres transportado a otro nivel y el mundo queda tan lejos, las cosas quedan tan lejos, la importancia de lo terrenal queda tan lejos, y entonces experimentas la libertad y la hermosa experiencia que quiere el Señor provocar en nuestras vidas. Amén. Nada tiene valor una vez que has entrado en la gloriosa presencia de Dios, en esa relación plena y en esa comunión perfecta con Jesús. Y has experimentado la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Y por eso el salmista decía, mejor es estar un día en tu casa que 1000 años. Fíjate lo que dijo, 1000 años fuera de ella. Mejor un día que 1000 años fuera de ella. Hermanos míos, Jesucristo, después de calmar la tormenta en medio del mar de Galilea, desde la barca, como sabéis, estando aterrorizados los discípulos por lo que estaba sucediendo, por la tormenta vino Jesús, como sabéis, vino caminando sobre las aguas, después de haber estado toda la noche orando. Y justo en ese momento, y a la cuarta vigilia, dice la Escritura, a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia es la última vigilia de la noche. La cuarta vigilia es aproximadamente desde las 3 hasta las 6 de la mañana, que es cuando raya el alba. Y dice que vino Jesús caminando sobre las aguas. Y los discípulos estaban tan atormentados y tan trastornados y tan atemorizados que dijeron, ¡un fantasma, un fantasma!, cuando vieron a Jesús andando sobre las aguas. Y Jesús les dijo, no temáis, yo soy, ¿verdad? El nombre impronunciable, el gran yo soy, el yo soy, ¿verdad? Cuando Jesús decía, yo soy quiere decir yo soy el que soy. No hay nada ni antes de mí ni después de mí. Yo soy el que soy. Y por eso cuando Moisés le dijo al Señor, pero cuando me pregunten quién me envía, cuando tenía que ir a Faraón, Dios le dijo, di que el gran yo soy te envía. Y Jesús les dijo, no temáis, yo soy. Y Pedro entonces le dice a Jesús, si tú eres, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y por qué Pedro le dijo aquello a Jesús? Porque Pedro sabía que Jesús tenía absolutamente toda la autoridad. Y lo que Jesús mandara y ordenara, nadie, absolutamente nadie lo podía impedir. Entonces, si Jesús le ordenaba a Pedro, ven sobre las aguas, Pedro estaba seguro de que iba a caminar sobre las aguas. Porque cuando Jesús determina algo, ¿quién impedirá? ¿Quién estorbará? Amén. No hay nada que impida. Entonces Pedro tenía la certeza y la convicción, y por eso Pedro
le desafió a Jesús en cierta manera y le dijo: si tú eres quien dices que eres, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Ni siquiera su propia cobardía podría impedir lanzarse sobre las aguas si Jesús lo mandaba. Amén. Porque si Jesús manda algo, hermano, si Jesús lo manda, ya puede ser que si Él lo manda, hermano, si Él lo manda, ten la seguridad de que estás en los brazos de Jesús. Amén. Si Él lo manda, ¿qué temor, qué inseguridad, qué duda puede haber si Él lo manda? Entonces Jesús le dijo: ven a mí. Y Pedro, confiado, se lanzó sobre las aguas. Porque cuando Dios habla, como he dicho, ¿quién impedirá que Él haga lo que Él dice y que Él cumpla lo que Él dice? Y Pedro caminó sobre las aguas hasta que dejó de mirar a Jesús. Y cuando dejó de mirar a Jesús, como sabemos, Pedro comenzó a hundirse. Deja de mirar a Jesús y verás lo que te pasa. Deja de mirar a Jesús y verás lo que te sucede. Hay de aquellos que dejan de mirar a Jesús. Hay de aquellos que dejan de mirar a Jesús. Y empezó a ahogarse y comenzó a gritar: Señor, Señor, sálvame, que perezco. Y entonces Jesús le agarró de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y le subió con él a la barca y con los que él estaban. Y por segunda vez mandó Jesús callar a los vientos y que el mar se aquietara. ¿Y qué pasó después? Que al ver aquel acontecimiento, todos los que estaban con él en la barca, Mateo capítulo 14, versículo 33, pongan en la pantalla, Mateo 14, 33. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Yo quisiera tener esa actitud en esta mañana y cada día de mi vida delante del Señor, de humillación, que ante cualquier manifestación de la magnificencia de Dios, de la presencia de Dios, podamos caer de rodillas ante el Omnipotente. Pero fíjate que aún después de verle resucitado, algunos de los discípulos todavía dudaron, dice la Biblia. Dudaron. ¿Qué fuerza tiene la parte negativa, hermano? La parte oscura, el lado oscuro de la vida, ¿verdad? Hay dos lados, ¿verdad? El yin y el yang, ¿no? ¿Verdad? El yin yang, ¿no? El bien y el mal. ¿Qué fuerza tiene el negro sobre lo blanco? ¿Qué fuerza tiene el mal sobre el bien? ¿Qué fuerza tiene el oscuro sobre la claridad? ¿Qué fuerza tienen las tinieblas sobre la luz? ¿Qué fuerza tiene la parte negativa, oscura y maléfica de la naturaleza humana que hay en nosotros? Que persiste y persiste y persiste en hacernos razonar y razonar una y otra vez. ¿Cómo puede ser que Dios pueda hacer esto? ¿Cómo puede ser que Dios pueda hacer aquello? ¿Cómo puede ser? Y venga a razonar. Ese es el lado negativo que hay en nuestra vida, que está ahí, que siempre quiere permanecer, que siempre quiere reaparecer, que siempre quiere figurar para ahogar la fe, para ahogar lo que es de Dios, atacándonos constantemente. Porque el tentador viene a tentar constantemente y cuando no lo consigue tal vez con los razonamientos, pues entonces el tentador lo busca por otro lado, busca por los sentidos, busca por el eros, busca por la sensualidad, busca de mil maneras atacar al hombre. Y lo que veo, hermanos, es que en este tiempo la iglesia va a perder y está perdiendo mucha fe. Está perdiendo mucha fe. Porque dice la palabra: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo diría, ¿hallará fe en la iglesia? Y se va a perder mucha fe
¿Sabes por qué? Por falta de adoración en nuestras vidas. Amén. Por falta de adoración. Se va a perder mucha fe por el exceso de diversión en la iglesia, por el exceso de alegría, bueno, que es una alegría ya, por el exceso de júbilo, de exaltación, de música, de alboroto a veces y de buena música, en la cual todos disfrutamos o todos disfrutan. Y hermanos, se puede hacer muy buena música sin unción. Y buena música sin unción es la que hacen los que van al festival de Eurovisión o los buenos cantantes seculares. Y, hermanos, busquemos la unción de Dios antes que cualquier otra cosa. Se puede alabar, pero sin unción, sin conocimiento y sin revelación. Y entonces, ¿cómo va a crecer la fe si no hemos aprendido, ni experimentado, ni aprendido qué es la verdadera adoración en espíritu y en verdad? Porque hay personas en la iglesia que no saben ni a quién adoran, porque no conocen a Jesús. Entonces, ¿a quién adoramos? El apóstol Pablo llegó a Atenas, a Grecia, y encontró a los atenienses que eran muy religiosos en todos los aspectos de su vida, que tenían grandes estatuas y allí tenían una gran estatua. Y entonces cuando Pablo comenzó a arengarles en medio del aerópago, en medio de aquel circo romano, griego, donde había multitudes de personas llenas de pensamientos filosóficos, de ideas humanas, de razonamientos humanos. Grecia, la cuna de la filosofía. Y allí Pablo llegó y les dijo: mira, observando vuestros altares, veo que tenéis ahí un altar bien levantado. Dice: al Dios que vosotros adoráis sin haberle visto y sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. No sabían a quién adoraban. Y a veces no sabemos a quién adoramos. Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fueron al lugar donde Jesús les había, ¿qué? Ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué? Le adoraron, pero algunos dudaban. Siempre aparece la duda al momento de adorar. Algunos dudaban. Créeme que la duda ofende a Dios. Porque una cosa es que el diablo intente hacerte dudar y otra cosa es que dudes realmente de quién es Dios. Hay una gran diferencia. Sin embargo, toda la filosofía actual del mundo, el nuevo orden mundial, las nuevas estrategias políticas, el nuevo orden y todas estas cosas está fundamentado en que en la vida no hay nada seguro y que todo hay que cuestionarlo, que todo hay que razonarlo, que no existe la verdad absoluta. Eso dicen el nuevo orden mundial: no existe la verdad absoluta. Yo sí creo que hay una verdad absoluta, porque Jesucristo es la verdad. Amén. Sí hay una verdad absoluta, pero los filósofos, el mundo, la gente dice que para creer en algo hay que analizarlo, hay que ver los resultados, hay que probar a ver si es verdad, hay que experimentarlo. Eso piensa el mundo, que no hay una verdad absoluta, que no existe la verdad absoluta, que todos son verdades a medias. Y ese es el engaño del mundo. Y por eso la gente no cree en Jesús, porque Jesús es la verdad absoluta y total y completa. Amén. Y si queremos crecer en la fe, hermanos, tenemos que aprender a ser Marías, más Marías. ¿Y menos qué? Y menos Martas. Yo sé que nuestro ministerio
Es un ministerio muy dinámico, ¿verdad? Es tan diverso y tan variopinto, ¿verdad? Que a veces a mí me pasa incluso, ¿verdad? Los negocios, los proyectos, los hogares, las casas, la obra, no sé qué, tantas cosas, ¿verdad? La obra social y las empresas y los negocios y no sé qué. Hay como una adrenalina ahí, ¿verdad? De las cosas profanas a veces, porque a veces me veo haciendo algún negocio y digo, ya estoy otra vez metido en las cosas profanas de la vida. Pero es necesario el dinero cuando... ¿no? Para la obra de Dios, siendo íntegros y siendo correctos, por supuesto que sí, no haciendo nada torcido ni nada choco. Eso no haré, pero verme en los negocios de mi padre me es necesario estar y a veces me siento mal y digo, estoy en las cosas profanas. Yo tendría que estar haciendo otro tipo de actividades, pero si me toca estar en las cosas profanas, pues... que no son profanas. Profanas son para aquel que es profano y las toma como profanas, pero para aquel que es santo y utiliza bien los medios, es correcto. Entonces, olvidamos a veces qué es lo primero, qué debe ser lo primero. María se postró a los pies de Jesús, ¿verdad? Marta estaba afanada y preocupada con muchas cosas. Amén. La adoración. Así ocurrió, hermanos, con todos los ungidos de Dios que persistieron en adorarle, en adorarle. Podemos ver a Moisés, Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 9. Dice así. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, pasando Dios por delante de él, de Moisés, proclamó, el mismo Dios proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí estaba Dios hablando de sí mismo, ¿no? Dios hablando de sí mismo. Dice, pasando el Señor por delante de Moisés, proclamó. Dios mismo proclamó. Jehová, Jehová, fuerte. O sea, estaba Dios describiéndose a sí mismo cuando pasa por delante de Moisés. Verso 8 o 9, no sé. Dice, entonces Moisés, apresurándose, ¿qué hizo? Bajó la cabeza y adoró. Bajó la cabeza, ¿hacia dónde? Hacia el suelo, porque no se puede bajar la cabeza hacia el cielo, ¿no? Tú puedes bajar la cabeza hacia arriba. ¿Hacia dónde bajó la cabeza? Hacia el suelo. Apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Cómo se baja la cabeza hacia el suelo? No, pero ¿en qué posición te tienes que poner? ¿Cómo? No puedes bajar la cabeza hacia el suelo, de no ser que seas un atleta de estos que se doblan y que hacen de su cuerpo un chicle, no sé, una goma de mascar, ¿verdad? Y hacen así y se ponen así ¿no? Y hacen... Pero aquí no hay ninguno de esos, ¿no? Hay alguno que ha sido gimnasta, que ha ganado medallas de oro en las Olimpiadas, haciendo gimnasia artística y cosas de esas. Alguna señorita de esas que no hay, ¿no? Entonces, tú no puedes bajar la cabeza hacia el suelo si no te arrodillas. Es imposible. Es imposible. No puedes arquear todo tu cuerpo, ¿verdad? Y poner la cabeza ahí tocando el piso, así de pies. Imposible. Si alguien
lo hace, que venga aquí ahora. Venga aquí alguien, a ver. Venga aquí alguien y hágame una demostración. A ver si alguien puede hacerlo. Nadie. Imposible. Imposible. Baja la cabeza, hermano. Baja la cabeza. Baja la cabeza un poco, que la tienes demasiado alta. Baja la cabeza. Es bueno bajar la cabeza. Baja la cabeza. Ese es el consejo de esta mañana. Baja la cabeza. Bajémonos del orgullo de nuestra cabeza para que Cristo sea nuestra cabeza. Amén. Pero dice que Moisés, apresurándose, se dio prisa, se apresuró, ¿verdad? Y adoró como una urgencia en ese momento en su vida. Entonces, hermanos, ¿cómo no adorarle? Amén. ¿Cómo no adorarle? El hombre, desde el principio y a lo largo de la historia, vemos que siempre ha tenido el hombre la necesidad innata de adorar. Porque fuimos creados para adorar. ¿Pero adorar a qué? Como el diablo conoce esa necesidad innata del corazón del hombre y del hombre, pues lleva a millones de personas a adorar al sol, por ejemplo. ¿Cuántos turistas llegan al Machu Picchu al año aquí en el Perú? Millones. Cuando es el solsticio de verano y todo este tipo de rollos, ¿verdad? Y adoran. ¿Y a qué van allí? ¿A adorar a qué? Adorar al sol. Adoran al sol. Y vienen canadienses, gringos, europeos, asiáticos. Vienen de todo el mundo al Perú para ir a ese lugar y adorar al sol. Millones. El Cuzco recibe millones de turistas al año. ¿Con el único fin de qué? De adorar al sol. Igual algunos no lo saben, pero el que va allá arriba y se pone está adorando al sol. O a cualquier otro ídolo. ¿Cuántos adoradores hay de la luna? Millones de adoradores que adoran a la luna. O a cualquier otra cosa. ¿Cuántos dioses hay en la India? ¿Verdad? Uno de los países más poblados de la tierra después de China es la India, donde hay millones de dioses, donde una vaca es un dios y adoran a la vaca y adoran. Porque el hombre tiene una necesidad innata ¿de qué? De adorar algo. Y así el diablo consigue que la gente adore y adore y adore a cualquier otra cosa, menos a Cristo. Amén. Que es el único digno y merecedor de toda nuestra adoración. Amén. Porque solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Adoración, hermanos, adorar. Millones de personas adoran a un equipo de fútbol, ¿verdad? O a un futbolista, ¿verdad? Y le besarían los pies a algunos si pudieran. Y si le regala su bota, vamos, la ponen en un... Que te regalen la bota de Messi. ¿Verdad? Ayer Messi metió gol y el Barcelona es campeón de Liga ya. ¿Verdad? Oh rey Messi, oh rey, oh rey. Es un rey. En Argentina es un rey. Y en el mundo entero, oh rey. Y cuando mete gol todo el Nou Camp hace... delante del rey Messi. Es un rey, es un ídolo. Algunos le besarían los pies, no sé cómo decírtele. Si le regalarías su bota, la pondrían en una urna y la besarían cada mañana, no sé cómo decirte. Es un rey. Así adoran a cantantes,
Así adoran a políticos, algunos que por la política hacen todo tipo de... ¿Cómo puede ser? Pues así el diablo sabe engañar al ser humano para que se desvíe de su necesidad de adoración, que la puso Dios, además, en la criatura humana, para que le busque y le adore y le honre. Amén. Hermanos míos, los musulmanes, ¿sabes cuántas veces al día adoran? ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? 5 veces al día. 5 veces al día. Y ellos se postran, no hacen así. Se ponen mirando hacia la Meca, ponen la frente, ¿en dónde? En el suelo. Cuando veas a un musulmán que tiene una mancha aquí en la frente, quiere decir que ese es un verdadero musulmán. ¿Y sabes por qué tiene la frente marcada? Por pasar tantas horas con la frente puesta rozando el suelo, rozando el piso. Bueno, en las mezquitas ponen una alfombra, se van con su alfombrita, o tienen alfombras ahí en los reclinatorios y allí se quitan los zapatos, el calzado primero, porque no se puede entrar con el calzado en la mezquita y allí todos se postran mirando a la Meca. 5 veces al día, nada más y nada menos. 5 veces al día, con la frente puesta ahí en el suelo, en el piso. Entonces, la comparación que quiero hacer es que millones de personas en el mundo adoran a lo falso. ¿Cómo nosotros que conocemos al verdadero, cómo no adorarle? Amén. ¿Cómo no adorarle en nuestra vida? Amén. Estoy en esta mañana queriendo ministrar lo que trato de vivir y lo intento cada día, aunque sé que todavía estoy muy lejos, pero deseo alcanzar un nivel de adoración en mi vida y también deseo que tú lo busques y que tengas ese deseo en tu vida. El gran problema es que no vivimos en la necesidad de adorar a Jesús en cada momento de nuestra vida. Amén. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Estos son los 3 mensajes del fin. Son los 3 mensajes del fin. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Los 3 mensajes del fin son: temed a Dios y dadle gloria. La hora del juicio ha llegado, y entonces adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. El mensaje es adorarle, para que podamos ver cómo Él se mueve, callar nosotros para que Él hable, humillarnos nosotros para que Él sea exaltado, pararnos y detenernos para que Él haga su obra en nuestras vidas. En Juan capítulo 9 dice así: había Jesús sanado a un ciego de nacimiento, y vinieron los religiosos a recriminarle al ciego que había sido sanado, porque Jesús lo había hecho en el día de reposo. Y además le preguntaban que quién fue el que le sanó al ciego, los religiosos. Y el ciego les dijo que no sabía quién era quien le había sanado, y le dijeron que no podía ser de Dios quien le había sanado, porque lo había hecho en el día de reposo. Entonces le dijeron: no, el que te ha sanado no puede ser de Dios, porque lo ha hecho el día de reposo, y eso no es así. Entonces el ciego les dijo a aquellos religiosos, dice: yo no sé quién fue, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo, me da igual, ¿verdad? Luego supo que era Jesús. Vamos a verlo.
Eso es lo que me importa, la experiencia. Y entonces dice que le expulsaron de la sinagoga por dar más preferencia a Cristo antes que a su religión, que a su rito, que a guardar el sábado, que a guardar el día de reposo. Y le expulsaron de la sinagoga, como está escrito en Juan capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice el 35, oyó Jesús que le habían expulsado al ciego que había sanado. Y hallándole Jesús le dijo al ciego, ¿tú crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. El ciego, después de decir, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? De aquella pregunta, él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Porque no sabía. Pero después, cuando Jesús le dijo, has visto y el que habla contigo, él es. Entonces él dijo, creo, Señor, y adoró. Ahora estaba identificando en su vida no solamente al sanador, sino que estaba identificando al Salvador de su vida. Amén. Para que quede claro que no se trata de curanderismos, ni de sanaciones solamente, ni de ninguna magia, sino que es Dios mismo hecho hombre. Amén. ¿Y qué pasó? Creo, Señor, y le adoró. Inmediatamente le adoró. Amén. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Usted cree? Pues adorémosle. Adorémosle más. Pidámosle a Jesús que nos enseñe a adorarle. ¿Tú quieres adorarle? ¿Tú quieres aprender a adorar a Jesús? ¿Tú quieres adorar a Jesús? Inclinar tu rodilla, tal vez, delante del Señor. Salmos capítulo 22. Pido a los hermanos de alabanza que vengan por acá. Salmos capítulo 22, versículo 25. De ti será, Salmo 22, 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahvé los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Yahvé todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Yahvé es el reino, y Él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas? ¿Al polvo? ¿A dónde vas? Al polvo. Tú y yo vamos al polvo. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Amén. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Toda rodilla se doblará, dice la Escritura, delante del Señor. Amén. Incluso las rodillas de los soberbios, incluso las rodillas de los incrédulos. Cuando Dios dice que toda rodilla se doblará. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero hermanos,
Sabes, el que sirve a Dios tiene más facilidad para inclinarse y adorarle que el que no le sirve. Porque el que no sirve a Dios tiene mucha más resistencia y le cuesta mucho hacer esto, le cuesta mucho adorarle. Porque el que no sirve a Dios, ¿a quién sirve? No te olvides que allí donde está tu tesoro, allí está ¿qué? Ahí está tu corazón. Y eso que hay en tu corazón es lo que adoras. Eso es lo que más vas a adorar en tu vida y ante lo cual más te vas a inclinar. Si eres un ególatra, si eres un egoísta, que te adoras a ti mismo, que vives para ti mismo y tú eres el importante, entonces te va a costar mucho ponerte de rodillas con sinceridad. Pero si estás entregado y rendido al Señor, sin condiciones, ya te has rendido. ¿Qué hacen los que se rinden en los tiempos de guerra? ¿Qué hacen? A ver, hermano, estamos en tiempo de guerra, venga un momento. A ver, usted va a pedir ahora delante del enemigo, pide, me rindo. ¿Qué hace? ¿Qué hace en tiempos de guerra? Se pone de rodillas y levanta las manos. Hágalo. Así hace. ¿Ya? Me rindo. Estamos en tiempo de guerra y no hace otra cosa sino, no va con la banderita blanca, porque ¿de qué sirve la bandera blanca? No, me pongo de rodillas y levanto las manos y dice, me rindo, me rindo, me rindo. Me rindo delante de ti, de rodillas, para reconocer que he perdido la batalla. Se pone de rodillas reconociendo que ha perdido la batalla y está pidiendo misericordia, rindiéndose delante del Señor para reconocer que la victoria ya no es de Él, sino es de los vencedores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién es el vencedor? Jesucristo ya venció la batalla, Él ya ganó la batalla, aleluya, Él es el vencedor. Entonces tú y yo nos tenemos que rendir, amén.